Hola, mi nombre es Julio César Macay Quiñones. Hoy les voy a compartir parte de mi testimonio de cómo llegué a pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, mi vida era bien desordenada. Vengo de familia que en realidad nunca conocieron el amor de Dios. O sea, ellos son católicos, y que decir católico, porque en realidad yo tampoco nunca íbamos a la iglesia. Mi vida era bien desordenada y bueno, a mí me gustaba demasiado el trago, las fiestas, eh, la villa, y mi vida era siempre desordenada. No tenía tranquilidad, paz. En realidad, mi hogar aparentemente era feliz, pura felicidad, pero en realidad sí había problemas. Quien me motivó hacia ir a la iglesia fue mi hija. Eh, bueno, fue que un día aquí al lado de mi casa hay una tienda y la enviamos a comprar algo a la tienda. Y como a ella le gusta conversar bastante, bueno, se quedó conversando un momentito ahí con la dueña de la tienda y bueno, la motivó. Como a ella le gustaba conversar mucho, le dijo: mija, te invito a la iglesia. Va que ella llegó muy emocionada hacia mi casa, diciendo que la habían invitado a la iglesia. Y bueno, ella fue motivando a la mamá y motivándome a mí. Yo no le acepté en el momento, porque ya era un viernes y ya para el siguiente día, el día sábado, para ir a la iglesia. Bueno, y a la mamá la pudo convencer. Bueno, yo no le acepté por el momento. Bueno, le dije: sí voy a ir, pero en realidad no fui. Va que la siguiente semana, bueno, ya ella vino motivada, le gustó las historias, lo que le explicaban allá en la escuelita, en la iglesia, y vino emocionada y bueno, motivó a la mamá en primer lugar. Y bueno, fue mi esposa también. Y la siguiente semana ella me motivó para ir. Bueno, ahí fui, me sentí contento, me sentí ahí familiarizado en la iglesia. Me recibieron con alegría. Bueno, eso me gustó, pero bueno, llegué a casa de nuevo, me olvidé y continué en mi mundo, el trago, las fiestas, porque eso era lo que me gustaba a mí. Soy Erika Moreno, la esposa de Julio César Macay. Yo tomé la iniciativa de llegar a la iglesia adventista del séptimo día junto a mi hija, Katie. No fue fácil, pero Dios tenía un propósito para mi familia. En ese momento de mi vida yo buscaba paz. Mi hogar se estaba destruyendo. Entonces, mi decisión fue buscar a Dios. Había momentos muy difíciles que yo sentía que ya todo estaba terminado. Entonces, en un momento sentí que algo me llamaba y Dios quería hablarme. Entonces Dios me habló por medio de mi hija, porque ella fue la que me invitó, me motivó, me motivaba todas las semanas a ir a la iglesia. Y eso fue lo que busqué y gracias a Dios lo encontré. Encontré paz, alegría, porque al llegar a la iglesia me recibieron con tanta alegría. Me cogieron como que si yo había encontrado una nueva familia. Dios tenía un propósito. Y cuando yo escuché la palabra del Señor, yo hice una promesa de orar y ayunar con mi familia todos los días. Entonces allí tuve unos días en ayuno y oración porque yo había decidido bautizar. Entonces yo quería que también mi esposo se bautizara. Entonces con mi hija conversábamos y orábamos todas las noches. Y yo ayunaba mucho porque yo en mi corazón sentía y Dios me hablaba que mi esposo, en el momento que yo me iba a decidir a bautizarme, él también lo iba a decidir. Entonces, cada día que yo ayunaba, cada día que yo me levantaba, cada madrugada que yo oraba, yo sentía la presencia de Dios.
Y viene que un día hubo una semana de evangelismo aquí en Cuatro Caminos, aquí en la cancha. Hubo una semana y mi esposa había estado orando y ayunando para que yo buscara también de los caminos de Dios. Y bueno, hasta que me convenció toda esa semana, asistí, yo sentía que Dios me hablaba. Dios me hablaba, pero había algo que también eh, me decía, no, todavía no, todavía no. Pero bueno, yo sentía que Dios me estaba llamando, pero la rebeldía y también sabemos que Satanás está afuera, que no nos quiere dejar que caminemos con Cristo. Y bueno, en esa semana mi esposa tomó la decisión de bautizarse y ella me invitaba, bueno, cuando llegamos después de la campaña, ella conversaba conmigo, me decía, mi amor, bauticémonos los dos. ¿Ya qué más espera? Me decía. Bueno, yo le decía sí, sí, pero más después le decía. Y bueno, mi esposa tomó la decisión, programaron la fecha, bueno, y por cosas de que el pastor se fue de vacaciones, aplazaron la fecha, el pastor lo cambiaron de distrito, aplazaron la fecha para el 18 de diciembre. Y bueno, para esa fecha, sí, bueno, mi esposa aún me seguía diciendo, bautízate conmigo. Yo le decía, no, todavía no, yo sé que algún día, pero no, todavía no ahorita. Bueno, ella me dijo, por lo menos acompáñame. Y yo me iba a ir a tomar en esa noche para no acompañar. Pero yo sentí que Dios me decía, acompáñame. Decidí ir a acompañar. Va que nos fuimos a la iglesia. Yo entrando a la puerta de la iglesia, yo le decía a mi esposa, no quiero que nadie se me acerque, no quiero que nadie me esté exigiendo que yo me bautice. Ahora yo puedo decir, ¿no? Y lo puedo testificar que el plan de Dios es perfecto. Y valió la pena aplazar las fechas porque, bueno, enviaron a otro pastor. No había pastor, se había ido de vacaciones el pastor en aquel entonces. Y enviaron un pastor de Nuevo Tiempo, se llama Isaí Fernández, el pastor. Enviaron a ese pastor, fue como enviado por Dios. Él trajo un mensaje y un testimonio que contó que era mi vida. Y él hacía el llamado. Y yo quería levantarme. Y algo me decía. Y era en víspera de Navidad y fin de año. Y yo me acordaba. Y que la cerveza y la fiesta. Que la botella de whisky que tenía. Pero bueno, y él seguía el pastor haciendo el llamado hasta que él contó un testimonio, una historia que esa historia era la mía, la que yo venía viviendo. Y eso me llegó hasta lo más profundo de mi vida, que ya no pude más que decirle, Señor, aquí estoy. Y por obra y gracia, hoy estoy aquí caminando. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios sabemos que todo lo que para el hombre es difícil, para Dios todo es posible. Gracias a Dios, hoy tenemos 4 años caminando con Cristo. Vivimos felices con mi hija, mi esposa, y por gracias le doy a Dios también porque al año de haber caminado con Cristo, le pedí en oración, en una semana de oración que tuvimos, y en 10 horas de ayuno, lo puse en mis manos, lo puse en las manos de Dios, que me diera un bebé. Y hoy estoy muy contento. Dios respondió a nuestra oración.